Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Este es un video en el cual vamos a tratar de explicar y de detallar la manera de elaborar o los pasos a seguir para elaborar un escenario de simulación. ¿Qué es un escenario de simulación? Es una herramienta importante en el contexto educativo, el cual nos va a guiar o a enmarcar esta experiencia en sí, basándonos en los objetivos de aprendizaje que haya estipulado o que haya pensado este instructor para sus alumnos. Como decíamos, es una herramienta muy importante para la educación, ya que se basa en estos objetivos y en los conocimientos previos. ¿Qué debemos tener en cuenta para realizar un escenario de simulación? La población a la que nos vamos a dirigir, si van a ser alumnos de grado, participantes de posgrado, eso también nos va a direccionar esta experiencia. Los objetivos en sí, objetivos generales y específicos, recordemos que los objetivos deben ser medibles, deben ser alcanzables, realistas, a tiempo, ¿sí? Eficaces, basándonos también, como decíamos anteriormente, en los aprendizajes previos de este participante. El briefing, pre-briefing, un momento muy importante dentro de esta experiencia, y el debriefing, también de suma importancia para el instructor y para relatar la experiencia vivida por parte de los participantes. Las etapas, resumiendo, digamos, es el diseño del caso clínico. Aquí se estructura la experiencia de simulación y aquí lo puede pensar tanto o en conjunto, mejor dicho, el instructor como con el técnico de simulación. Se va a ir como elaborando, como formando muy de a poco esta experiencia, también gracias a este caso clínico. De aquí vamos a ver si tenemos los objetivos bien determinados, bien claros para este tipo de participante, porque vamos a tener en cuenta siempre los conocimientos previos de este participante, ¿sí? El grado de educación que tiene este participante para poder llevar a cabo esta experiencia en sí. La presentación del caso clínico. Aquí vamos a brindarle a este estudiante un panorama con lo que se va a encontrar, ¿sí? Se conocen las pautas y las normas bajo las cuales vamos a trabajar dentro de este entorno, la implementación del caso en sí, un briefing, una conversación reflexiva que va a ser guiada por un instructor especializado, y la evaluación en sí de toda esta experiencia y de todo este caso. Si tenemos la evaluación o una evaluación constante de nuestro propio trabajo, tenemos oportunidad de futuras mejoras, de estandarizarlo o no, de actualización de las técnicas, quizás las técnicas o actividades que realizamos en esta experiencia dentro de más o menos 3 meses, 6 meses, ya se actualicen, entonces también deberemos actualizar nosotros nuestros escenarios. Entonces todos estos puntos son muy importantes para tener en cuenta a la hora de llevar a cabo esta elaboración de escenarios, ¿sí? No el escenario en sí todavía, sino la realización de la planilla o plantilla que nos va a servir como base. La plantilla del escenario, aquí tenemos zona 2, habilidades en contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evaluar a un participante, o el instructor va a evaluar a un participante que va a desarrollar una determinada actividad dentro de un entorno, el cual puede ser
agresivo con él o no, puede tener ruidos, señales, como ya vamos a ir detallando, pero lo va a tener que resolver dentro del contexto. Simulación clínica, zona 2, como habíamos dicho anteriormente. Al público al que nos vamos a dirigir van a ser los participantes del curso básico de primeros auxilios. Toda esta plantilla es de un caso ficticio que se armó para poder ir detallando los pasos o los puntos que debe cumplir esta plantilla para poder realizar este escenario, ¿sí? Para dejarlos bien en claro. Asignatura, primeros auxilios, docentes a cargo, López Jorge. Título del escenario, cuidado con la escalera. Simpson, en la que vamos a trabajar, va a ser la zona 2, habilidades en contexto. Tenemos objetivos generales y específicos. Brindar primeros auxilios a un paciente con posible fractura. Evaluar de manera inmediata la lesión, identificar, evaluar intensidad del dolor, demostrar una correcta técnica de inmovilización mediante un vendaje y férula, preparar a la paciente para un traslado. Los aprendizajes previos con los que debe contar este participante: el conocimiento del ABCDE, reconocimiento de signos visibles de posible fractura, correcta técnica de vendaje para inmovilización. Esto, recordemos, es un contexto en el cual el participante debe improvisar un vendaje, ¿sí? Vamos a ir detallando después va a venir la lista de cotejo, pero es para que quede claro que es una situación improvisada. El briefing, que va a ser una introducción al propósito de esta simulación, presentación del caso clínico, ¿sí? Que le va a dar toda la base a este participante para poder desarrollar la actividad. Presentación del escenario, seguridad psicológica, contrato de ficción y contrato de confidencialidad. El caso clínico va a tener datos de relevancia, por ejemplo, apellido y nombre, altura, peso, edad, género, ocupación, un diagnóstico y la escena en sí que vamos a presentar a este participante. Laura, su vecina de más de 70 años, resbaló y cayó por las escaleras, sintió un dolor muy intenso al caer y notó una deformidad en su brazo. Su esposo ya ha llamado al 107, pero ante la desesperada situación de dolor de su esposa lo busca a usted, sabiendo que está cursando estos primeros auxilios básicos, y los busca solicitando su asistencia. Tenemos gestión de tiempo, briefing, tiempo estimado, debriefing, siempre teniendo en cuenta que el debriefing va a llevar más o menos el doble del tiempo de la corrida de escenario, roles y funciones. Tenemos el primer participante, un salvavidas o confederado, podríamos decir, actriz, actor, el técnico en simulación que se encargará de la asistencia antes, durante y después del escenario. Tenemos la deconstrucción de eventos. Esto es muy importante porque aquí detallamos qué es lo que esperamos que el alumno haga de manera correcta y algunas recomendaciones. Por ejemplo, mantiene todo el tiempo una conversación empática con el familiar y el paciente. Para tranquilizar a la paciente, explica de manera calmada el procedimiento que va a realizar. Pero esto es lo que esperamos que el alumno o el participante haga de manera correcta. Luego viene la metodología de evaluación, que va a ser una lista de cotejo. Aquí tenemos una columna en la cual ponemos lo que debe hacer, la secuencia que debe seguir, y en las otras está hace o no hace. Eso ya es una metodología de evaluación por parte de este instructor.
ruidos y señales, como decíamos hoy. La paciente se queja del dolor constantemente, pero entre paréntesis se colocó moderado, cosa de que no sea tan abrumadora para este participante. El familiar pregunta insistentemente por el estado de salud, quiere decir que va a preguntar constantemente, interrumpir a este profesional, y una de las habilidades que va a tener que tener este participante es de poder sostener esta situación con calma. Señales: al tocar la puerta ingresa el personal de salud anunciando que va a llevarse a la paciente al hospital más cercano. Esto puede llegar a ser el fin del escenario. El debriefing va a ser finalizado el escenario en 3 etapas: descripción, análisis con plus delta y aplicación. Puede también haber una experiencia como de soltar emociones, para que el alumno esté un poquito más relajado y pueda contarnos de lo que ha vivido. Espacio de simulación: va a haber detallado, y esto es muy importante que quede muy claro, el día, la hora y el lugar donde se va a llevar a cabo esta experiencia, quiénes van a participar y los materiales que vamos a utilizar. Espero esta información les haya sido útil para poder pensar y elaborar un escenario de simulación. Muchas gracias.